Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Todos. Agustín, estás en el aire. Muchísimas gracias, Enrique. Un cordial saludo para todos, para vos, para Denise y también para Alejandro. Agustín. Tenemos una mañana de sol, una mañana agradable y con perspectiva de que tengamos algún temporal para el curso del fin de semana, pero todo es especulación. En principio quiero contarles que hay 2 o 3 informaciones muy importantes que vale la pena incorporar a nuestro programa, porque de repente pasan cosas que quizá no tengan las consecuencias hoy, pero que avisoran que en el futuro pueden llegar a ser cosas de alto riesgo. Una enorme pieza de cohete chino de 18 toneladas se estrelló contra la Tierra en el Océano Atlántico, en una caída descontrolada. Esto es una información que viene de los Centros de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos. Así que es un dato muy importante nada más que para tener en cuenta. ¿Qué era? ¿Un cohete? ¿Era un instrumento de investigación? ¿Qué es lo que...? Bueno, es un cohete chino que está haciendo investigación. A esto se le llama basura espacial, porque hay muchos de estos cohetes. También hay rusos que están viajando a la deriva por la órbita, pero uno de ellos, precisamente, acaba de caer en el Océano Atlántico. Esto abre una serie de conjeturas respecto del riesgo que esto conllevaría si cayera sobre espacio donde circula la vida humana, ¿no? Cayó en el Océano Atlántico como bien puede caer en cualquier ciudad del mundo. Claro. Esto es la importancia que vale de destacar esta situación. Dicen que este tipo de incidentes tienen posibilidades mínimas, dada la cantidad de superficie inhabitada de la Tierra, pero evidentemente, si cayó en el océano, en cualquier momento también puede caer en un lugar concentrado de gente. Otro tema que también aquí está llamando la atención, acaba de salir un estudio de Harvard que dice que el distanciamiento social se debe extender hasta el año 2022. ¿Qué les parece esta información? Hay incertidumbre sobre las conclusiones que se están haciendo sobre el tema de la inmunidad. Así que hasta el 2022, que quizá pueda extenderse al 2024, es bastante seguro que el virus que llegó se va a quedar y es altamente improbable que desaparezca después de esta primera oleada que estamos viviendo. Esto puede extenderse al 2022 o 2024. Y para terminar, un dato anecdótico que seguramente va a ser historia. La empresa Twitter, la que todos con la cual trabajamos, acaba de informar oficialmente que trabajará bajo el sistema de Zoom de forma permanente. No tendrá más una oficina donde se concentren sus empleados y donde se desarrollan las tareas. Cada uno va a trabajar desde su casa. Bueno, los cambios, ¿no? Los cambios de la tecnología. Es para tener en cuenta. Agustín, tenemos un invitado, ¿no? Te dejamos la presentación. Bueno, yo lo tengo que presentar como un amigo, pero realmente es un personaje muy importante argentino aquí en los Estados Unidos. Se trata de Luis Alberto Ambrogio, ya tenemos la imagen de él, lo estamos viendo. Nació en Córdoba en el año que nacimos los genios, en 1945. Yo soy de ese año. Es un poeta argentino y un escritor que ha logrado todos los objetivos que seguramente se propuso. Es miembro titular de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, corresponsal de la Real Academia Española también. Bueno, tiene obras que incluyen ensayos de todo tipo. Realmente un personaje que no solo ha triunfado en la vida, sino que se destaca
por sobre todos. Así que, Luis Alberto, un cordial saludo, un abrazo grande desde acá, desde Miami. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar con ustedes y compartir estas inquietudes argentino-estadounidenses. En mi caso, ustedes, por supuesto, están allá en Punta del Este, etcétera, pero sí, gracias, Agustín, por invitarme a este espacio. Un placer. Que te dejo a ti, Enrique, de que puedas conversar con Luis, porque me parece que le hiciste una pregunta muy interesante antes de empezar el programa que se refiriera a Jorge Luis Borges. ¿Y qué te parece si arrancamos por ahí? Cómo no, me parece perfecto. Y yo, Luis Alberto, si me permite llamarlo así, tenía esa pregunta que decíamos con Agustín, Perfecto. porque una de sus influencias fue Borges. Y la otra, usted es miembro de la Real Academia. ¿Qué piensa del lenguaje inclusivo? Lo escuchamos. Bueno, ambas preguntas son sumamente interesantes. Voy a tratar de ser muy rápido, sí. Con respecto a Borges, realmente fue un gran gusto el que él haya sido una influencia en mi vida. Lo conocí personalmente, estuve con él en varias oportunidades. La última vez, y voy a contar esto como una anécdota, porque creo que lo describe perfectamente a Borges, dio un recital, una lectura poética en Georgetown University, y leyó el poema Ajedrez. Al finalizar el poema me acerco yo y le pregunto, maestro, ¿qué piensa usted del libro que acaba de publicar, un poemario que acababa de publicar en Buenos Aires, Guillermo Vilas? Y Borges, así agarrado de su bastón, y con esa mirada que no miraba, obviamente ciego, me reconoce la voz y me dice, Luis Alberto, imagínese a Borges con una raqueta de tenis. Así que con ese sarcasmo tan típico de él, me respondió. Y tuve el honor que hace unos 2 años una profesora de Indiana University, en su discurso de recepción en la Academia Norteamericana de Lengua Española, precisamente habló sobre la influencia borgiana en mi escritura, en mi literatura. Así que ciertamente hay una gran influencia y un gran respeto por ese escritor nuestro, que es un escritor universal. La segunda parte, o la segunda pregunta, que es más complicada. ¿Cómo me la había parafraseado, Enrique? Por favor, dígamela de nuevo. Sí, es el lenguaje inclusivo, que a mí me produce un malestar tremendo, porque están confundiendo la gramática con el sexo, ¿no? Y esto de todes y todos, etcétera, están haciendo un daño muy grande al idioma, creo yo, Luis Alberto. Así es, y tuve una ocasión de presenciar eso precisamente en una sesión plenaria del Poder Legislativo de Córdoba, cuando estuve allí el año pasado, invitado oficial para el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó en Córdoba en marzo del 2019. Contentos los cordobeses, querían honrarme a mí por ser un cordobés y a su vez presidente de la delegación en Washington, D.C. de la Academia de la Lengua. Y se discutió ahí oficialmente pues la presencia de este congreso y, por supuesto, también la postulación mía a ese premio, ese reconocimiento del Poder Ejecutivo. Y estaban ahí las diferentes representantes de los diferentes partidos políticos. Y uno de ellos precisamente allá estaba y optó por hablar totalmente en el idioma ese que ellos le llaman inclusivo, que yo no le llamo inclusivo, y empezaron a hablar de todes, de esto, del otro, y por supuesto a criticar tremendamente a la Real Academia Española, que estaba presente ahí en presencia de su director y del Instituto Cervantes, el gran poeta Luis García Montero. Y
de criticar este evento que realmente puso tanto empeño el gobierno argentino, tanto como el gobierno español, como el gobierno de Córdoba, porque es de un prestigio internacional y con una difusión. De hecho, estuvieron presentes ahí el presidente de Argentina, el rey de España, etc. Y ahí realmente me tocó tan grandemente escuchar a gritos este idioma exclusivo que realmente yo personalmente, a pesar de que tengo una postura dinámica del idioma, del lenguaje, en el sentido, yo he estudiado sociolingüística, no soy purista, acepto, digamos, que el lenguaje es algo que se use y de acuerdo a cómo se use, entonces se van integrando cosas, pero es importante que haya para nosotros una entidad, en cada país la hay, que realmente cuide de nuestro idioma, porque si no, va a pasar que no nos vamos a poder comunicar. Si yo, por ejemplo, empiezo a hablar aquí en Estados Unidos con lo que aquí se llama Spanglish, que es la invasión del inglés al español, ustedes posiblemente no me entenderían. Y con respecto al todes, al X, al Latinx, a esto, lo otro, yo creo que nosotros ya tenemos un idioma que en cierto sentido es inclusivo de por sí. Obviamente la gramática dice que cuando usemos la expresión todos, eso involucra masculino y femenino, pero también tenemos todas en caso de que querramos referirnos a las mujeres simplemente, o podemos decir todos, todas. Yo soy partidario de esa elección. No soy partidario del todes, porque el todes para mí no me dice nada. Entonces, esa es mi postura personal y creo que es la postura de la academia también. A pesar de que yo soy muy dinámico en el que, por ejemplo, que venga una centroamericana y me diga, ay, qué lindo chavalo, lo tenga que entender, porque ese término ya ha sido integrado en el panamericanismo, en el sentido de que todos los países tienen sus características de lenguaje que son aceptables. En México, influido por los lenguajes indígenas, nativos. En Argentina mismo, influido por el italiano, en el sentido de que decimos, bueno, estamos laburando desde la casa. Cosas así, o sea, hay términos que son aceptables, pero el todes no para nosotros no es aceptable. Y otro de los temas que se han tocado en la Academia de la Lengua, que a mí me preocupa, no sé, a usted creo que sí también, es cuando se ideologiza el idioma. Cuando se mete la ideología, que lo único que hace es romper el idioma, y como muy bien dijo usted, Luis Alberto, hace más difícil comunicarnos, y cada vez va a ser más difícil si se sigue metiendo ideología en el idioma. Exactamente, es un problema gravísimo, porque todas estas, comunicarnos, comunidad, todo eso tiene un término que es común. O sea, podemos tener, obviamente, discrepancias ideológicas, podemos tener, y las podemos expresar como tal, pero utilizar un idioma para hacer discrepancias precisamente ataca la esencia misma del idioma, que es la posibilidad de podernos comunicar. Lo cual no quiere decir que yo no pueda expresar en el idioma una ideología o una tendencia o una postura diferente. Pero si yo estoy utilizando el idioma de una forma peculiar que solamente yo entiendo y que yo solamente comparto, entonces pues rompemos precisamente la característica esencial del idioma, que es comunicarnos. Y por eso es importante guardar ciertas, como decía usted, gramáticas, cierta ortografía, ciertas cosas de que todos estudiemos eso y que eso nos permita comunicarnos. Cuando yo utilizo una ideología y ideologizo el idioma en sí, pues ahí ya me estoy apartando de la comunidad. Y en ese sentido,
no favorecen ni a la ideología ni a la comunidad porque no nos entendemos. Agustín, otro día quiero que me hable usted de Borges y el poema El ajedrez. En realidad él escribió 2 poemas al ajedrez. En uno dice Ladino alfil y en otro dice Sesgo alfil. Yo he sido amigo de Borges, un maestro del idioma, y me conmueve que una personalidad como usted lo recuerde con tanto cariño, Luis Alberto. Bueno, yo te querría preguntar, ¿cómo podés contarnos un poco tu participación como pasante en el Congreso de los Estados Unidos bajo el programa de liderazgo de las Naciones Unidas? Bueno, eso fue una gran sorpresa. Yo llegué aquí a los Estados Unidos en el año 67 y inmediatamente me nombraron la universidad a la que yo iba, que era la Universidad Católica en Washington, D.C., para el programa de liderazgo de las Naciones Unidas. Y dentro de ese programa me mandaron a la Casa Blanca con una pasantía para trabajar en un comité que recién había creado en su primer año el presidente Nixon, que era el Comité de la Casa Blanca para el Desarrollo de la Comunidad Hispana. Y obviamente fue una experiencia muy importante y el comienzo de tantos descubrimientos en este país, y que yo luego pues plasmé en el libro que tengo, que se los muestro, que se llama Estados Unidos Hispano, porque en realidad ese programa y esa experiencia en la Casa Blanca, y luego pues yo vine a Estados Unidos pensando que iba a hablar nada más que inglés, que todo era inglés, y de repente me encuentro con una gran comunidad hispana que tiene tanto en la historia de los Estados Unidos que es impresionante. Por ejemplo, voy a compartir 2 o 3 casos. Uno, el que puso la primera piedra en la Casa Blanca fue un inmigrante hispano. Se llamaba Pedro Pablo Casanave. Vino como todos los inmigrantes venimos a trabajar. Él trabajó en inmobiliaria y luego llegó a ser el 4º o 5º alcalde de la ciudad de Georgetown, que es la parte más antigua de Washington, D.C. Y entonces eligió un 12 de octubre de 1792 para colocar la primera piedra en la Casa Blanca. Y por eso la capital de Estados Unidos se llama Washington, y después hay una D.C., que significa Distrito de Columbia, de Colón, porque fue inaugurado oficialmente un 12 de octubre de 1792 por este inmigrante hispano, alcalde de Georgetown, que puso la primera piedra en la Casa Blanca. Qué Eso bueno. Acá no se conoce. Exactamente. Parte de nuestra historia. Y estoy hablando no simplemente como hispano o argentino, estoy hablando como estadounidense. Es parte de nuestra historia. Buenísimo. Otra característica, por ejemplo, que descubrí, he ido descubriendo muchísimas, es que uno de los fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, les obligaba a sus hijas a estudiar español leyendo 10 páginas del Quijote de la Mancha diariamente. Y así lo hacían. Y este señor, fundador nuestro, Thomas Jefferson, insistía a todo el mundo a que aprendiesen español, además del inglés. Por varias razones, decía él. Una, para salir de tu finca. 2, porque en ese idioma fue escrita la historia antigua de nuestro país. Fíjense ustedes, Thomas Jefferson. Y además porque era una tierra prometida, una tierra con futuro, ¿no? América Latina. Luis, la verdad que se nos fue el tiempo y tendríamos que estar mucho más rato contigo, pero muchísimas gracias por esta gentileza, generosidad de compartirlo con nosotros. Bueno, ha sido un gusto y un placer, y estoy a su disposición, y ha sido realmente un placer inmenso el compartir estos con ustedes. Quiero que sepas que toda la comunidad argentina que está acá en Miami, cada vez que llegas aquí, es generalmente una fiesta literaria. Con tu presencia realmente lo disfrutamos mucho.
Bueno, así es, y por eso me alegra tanto de que en Miami, precisamente la Fundación de la Herencia Hispana, haya otorgado, creado un premio precisamente para Así los es. escritores hispanos de América Latina y de Estados Unidos, y que, bueno, le hayan puesto mi nombre. Ha sido un gran honor. Por supuesto. Muy bien. Luis, Un honor un gran para abrazo. nosotros tenerte aquí. Muchísimas Un honor gracias. para nosotros, ya, muchas gracias por estar aquí. Solamente, Agustín, quiero agregar Sí. que los poemas de Luis Alberto Ambrosio Bravo fueron traducidos al inglés, al francés, al italiano, al rumano, al mandarín, al coreano, al catalán, al hebreo, al portugués, al japonés y al turco. ¿Qué tal? Una cosa magnífica. Esto sin menospreciar a nadie, pero que nadie crea que la Argentina es solamente Maradona. Ahí tenemos Claro. ¿eh? a Luis, que nos representa de otra manera y muy bien. Gracias. Como diría Borges, el Maradona de la palabra. Sí, señor. Muchas Muy gracias. bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Agustín. Bueno, Muchas gracias, Luis Alberto. Hasta mañana.